En esta ocasión nos encontramos con el doctor Maynor Carrera, historiador del Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, MUSAC, para que nos platique sobre qué conmemoramos este 24 de abril de 2024. Mira cómo el número 4 se nos aparece, es 24 del 4 del 24. Son 200 años que se da la abolición de la esclavitud negra en el reino de Guatemala, que en ese momento son las provincias unidas del centro de América. ¿Cuál es la importancia de este acontecimiento en la coyuntura histórica de ese momento? Bueno, la importancia, hoy por hoy existen los derechos humanos, derechos que son parte del ser humano que no puede renunciar y nadie se los puede negar. Pero en aquellos tiempos, estamos hablando hace 200 años, todavía era común que un ser humano esclavizara a otro. Y sabemos que eso fue terrible para la población negra que fue cazada como un animal en los litorales africanos y llevados al Caribe para poblarlo y del Caribe nuevamente a Inglaterra para llevar y traer productos. Hacían las dos cosas. Esto se llamó el Triángulo Negrero. Por lo tanto, es importante cuando una naciente república, que es Centroamérica, ya vierte los ojos hacia la igualdad. Y es un paso tan trascendental porque nos adelantamos a los países europeos e incluso a los más grandes del continente americano. Esto llama mucho la atención. ¿Cómo es posible que una república naciente en Centroamérica se adelantara tanto, normativamente hablando, a las superpotencias de entonces? Lo que sucede es que hay razones históricas como los procesos de independencia en América. Participaron pobladores negros como milicianos y ellos mismos participan en el proceso de independencia, pero con el afán de ganar su libertad. Por lo que congresistas centroamericanos encabezados por José Simeón Cañas, José Mariano Gálvez y José Francisco Barrundia, los tres José, como se dan cuenta, es que se logra este acuerdo. ¿Por qué estos tres Josés impulsan esta iniciativa muy particular? Yo pienso que son los tres José, han analizado la realidad y saben que para llegar a ese momento, nos habíamos separado de España, pero al mismo tiempo caímos en el Imperio Mexicano, para posteriormente desanexarnos de México. Era justo compensar a esta población que necesitaba su libertad. Hay también razonamientos de la Ilustración y ellos, siendo sacerdote, por ejemplo, José Simeón Cañas, pues él sabía de la igualdad, a pesar que la iglesia estuvo involucrada en la esclavitud en todo el continente, ¿verdad? Y en el reino de Guatemala. Pero qué bueno que lograron reivindicar a grupos que participaron también en el proceso de independencia. Y que era justo, es que mire, si leyéramos nosotros eh, algunas noticias de cómo fue la esclavitud con casos particulares, creo que nos darían ganas de llorar por ese trato inhumano hacia un sector de la población del reino de Guatemala, que si bien la mayoría era indígenas y luego vienen mestizos, eso no quiere decir que porque eran pocos relativamente los esclavos negros los íbamos a tener esclavizados. Y ya que lo mencionaba, ¿qué papel desempeñaban las personas negras dentro de la estructura de la iglesia, particularmente colonial? Porque aunque hablamos de que la, la libertad a estas personas se da en los albores de la república, pero recién nos apartábamos de la época colonial. Entonces, ¿cuál era la realidad de estas personas? ¿Cuál era el trabajo que ellos desempeñaban dentro o bajo la supervisión de la iglesia? Bueno, la iglesia misma, que fue defensora de los derechos de los indígenas, fue una de las que esclavizó a los grupos negros. Y prueba de ello es
los dominicos que tenían Ingenio, siendo el más grande el de San Jerónimo en Baja Verapaz, ellos llegaron a tener unos 400 esclavos, incluso hay autores que mencionan 800. Era con el ingenio más grande de la región y el grupo donde más concentraba a personas negras esclavizadas. Ellos se dedicaban a la agricultura, a la ganadería y a la pequeña industria que es la producción de azúcar y de panela. Eran jornadas muy largas las que trabajaban, les pagaban muy poco, les racionaban sus alimentos, los obligaban a casarse y a tener hijos porque eran esclavos también los hijos cuando eran de negro a negra. Y además la misma iglesia vio la manera de cómo venderlos y comprar otros para ir como cambiando la genética para que no quedara todo entre ellos mismos. Y en este caso también podemos hablar que fuera de la iglesia el esclavo realizó varias actividades, principalmente servicios domésticos y trabajos agrícolas y ganaderos eran contratados en las haciendas porque ustedes saben por lo de esos físicos, los tamaños y la fuerza, pues dominaban a cualquier indígena o a cualquier mestizo. En las milicias también, y algunos fueron artesanos, aunque les costó porque los gremios no querían contar con esclavos que fueran ya aprendices, oficiales y maestros dentro de los gremios. Pero hay que pensar también en las mezclas que hubo, que eso permitieron el blanqueamiento de la gente de tal manera de salirse de la esclavitud. Pero sí, a pesar de que eran ínfimos en comparación a las grandes cantidades de población indígena y luego mestiza, siempre es importante conocer su realidad porque muchos guatemaltecos de hoy son descendientes de los esclavos negros. Y acá algo importante. La población negra en Guatemala es la misma porque para nadie es desconocido que la mayoría se concentran en el departamento de Izabal. ¿Son las mismas personas descendientes de estos negros esclavos o cuáles son las diferencias entre los grupos? Sí, los grupos que nosotros conocemos actualmente son los garífunas. El garífuna es una mezcla con indígena aborigen arahuaco con ellos mismos y dio el resultado del garífuna. Los garífunas ya vinieron libres a principios del siglo XIX y se asentaron en los litorales del Atlántico, en parte de Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y que son los que más hay en Honduras, por ejemplo. Ellos son diferentes a esos esclavos que llegaron desde la conquista en la colonia y que fueron engrosando las filas y fueron aprovechados para el trabajo que al indígena se le prohibía realizar. Entonces son grupos diferentes, aunque no perdamos de vista que pudo haber mezclas, por supuesto, entre garífunas y esclavos, ya libres o mulatos y demás. Hay una mezcla entre toda la población. Tal vez acotar aquí que la idea de un negro o una negra era mezclarse con otro grupo para que sus hijos no nacieran esclavos. Y por eso es que las órdenes religiosas los mantenían muy atrapados, por así decir, para que ellos no pudieran mezclarse con otros grupos. Y algo interesante, ¿qué cambió con la promulgación de la libertad para los esclavos de piel negra en Guatemala y qué provocó con la población beliceña incluso? Sí. En el caso de Belice sabemos que luego de otorgarle la libertad a los negros, las personas negras en Guatemala, se habla de 100 beliceños que cruzaron la frontera para obtener su libertad aquí en Guatemala y de hecho no podían ser esclavos. Sin embargo, el gobierno inglés protesta y pide se los reintegren y el Congreso guatemalteco aprueba que regresen. Sin embargo, la tradición oral es muy fuerte y dice que no regresaron y que son los habitantes que fundaron el pueblo de San Benito en Petén, por ejemplo. Y luego,
¿Para qué sirvió su libertad? Pues imagínense ustedes, sirvió de mucho, porque la gente por fin pudo empezar a trabajar por su cuenta, ya no trabajar para nadie más, ya no ser marcado, ya no desintegrarle su familia, arrebatándole sus hijos y venderlos, no destruirlos a ellos como seres humanos, trabajo extenuante, mal remunerado. Ya poco a poco se les abrieron puertas, pero no fue, podríamos decir que ellos rápido saltaron al desarrollo, costó, porque el estigma de la discriminación y el racismo se ha mantenido hasta nuestros días. Pero a pesar de ello, podríamos decir que fue una oportunidad incluso para algunos de ingresar a la misma universidad porque el grupo negro tenía prohibido estudiar. Y ya que menciona la universidad, ¿cómo se conjuga la historia de este decreto de libertad para las personas negras con la universidad actualmente? ¿Dónde es donde se firma tan importante decreto? Sí, gracias por esa pregunta. Eso me hace regresar a mi lugar de trabajo, el Museo de la Universidad de San Carlos, que fue la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala, para luego perder lo real cuando nos independizamos y queda de pontificia, luego pierde lo pontificio y se queda solo como Universidad de San Carlos. Y es ahí en su salón mayor donde los congresistas solicitan el espacio porque no había otro salón más grande y hermoso para ocuparlo. Ellos se quedaron por más de una década allí y fue ahí donde promulga la Constitución Federal en 1824, pero también es allí donde el 24 de abril de 1824 se aprueba el decreto de abolición de la esclavitud de las personas negras en toda Centroamérica. Y algo que no podemos olvidar. ¿Cómo deberíamos de conmemorar este día? Fíjate que esa es muy triste que pocos recordemos esta efeméride y cómo los mismos descendientes tampoco aprovecharon esta ocasión para reivindicarse, para solicitar proyectos a su favor, porque yo creo que esto no se debe olvidar, al contrario, debemos recordar porque en la historia nacional la esclavitud no es estudiada y por lo tanto las personas olvidan. Yo revisé periódicos y redes y solo nosotros con la televisión universitaria de la USAC dimos a conocer la importancia de este bicentenario. Yo creo que la historia oficial solo se nutre del bicentenario del 15 de septiembre de 1821, cuando sabemos que es el inicio de la independencia, pero no de la independencia definitiva, sino esta fue hasta el 21 de marzo de 1847, cuando nace la República de Guatemala. Muchas gracias por sus palabras.